Con las confrontaciones de posiciones, ¿sí? Concretamente nomás, por favor. Buenos días, doctor. La demanda que se ha presentado tiene por finalidad pedir el reconocimiento de la relación laboral que mantuvo el demandante con la codemandada Unión de Cervecerías Peruanas Bacus y Onso, atendiendo a los documentos que nosotros hemos señalado y de los cuales este juzgado tiene conocimiento, porque ya en un proceso anterior, también en una diligencia de conciliación que la hizo juzgamiento en el acto, ha reconocido que la empresa codemandada era el verdadero empleador. Atendiendo a este reconocimiento, también pedimos el reconocimiento del pago de las utilidades que le corresponden por el periodo que hemos señalado. Básicamente las pretensiones son esas. No voy a expresar otros fundamentos, ni tampoco voy a hacer mención, si me lo permite, a las excepciones que han planteado para que ellos lo puedan oralizar y después usted me corre traslado, porque tengo documentos que van a sustentar lo que voy a decir. Gracias. Ok. Sí, muchas gracias, doctor. Bueno, como bien lo mencionó el abogado del demandante, nosotros en nuestro escrito de contestación, me refiero por Bacus, hemos deducido la excepción de desistimiento de la pretensión. Desistimiento que en verdad ya ha sido planteado en otros procesos, han sido amparados por diversos juzgados, el cuarto, el 12, el sexto, el 13º de la semana pasada, incluso que bueno, pero la sala. Okay. Siéntese al fondo, por favor. El señor Calderón Cajuamán, en los procesos regidos bajo la norma anterior, procesal laboral anterior, presentó una demanda ante el 10º Juzgado Laboral de Trabajo, en el cual peticionaba el reconocimiento del vínculo laboral con mi representada Bacus y el pago de utilidades. Pretensión que es idéntica a la planteada en este proceso, ¿no? Igual pide reconocimiento de vínculo laboral y como consecuencia de ello pide el pago de las utilidades del 97 del año 2012. Entonces, como sabemos, ¿no?, para que se configure una excepción como en este caso de desistimiento de la pretensión, tendríamos que analizar la identidad de partes, petitorio e interés para obrar. Bueno, respecto a la entidad de partes creo que es claro, el demandante Calderón Cajuamán va a acusarse en ambos procesos. Respecto al interés para obrar, el señor sostiene pues que siempre fue trabajador de Bacus, pero no fue considerado en su planilla. El tema es claro. La discusión solía surgir en cuanto al petitorio, ¿no? Se dice que el proceso antigua ley se cuestionó una desnaturalización de la tercerización, en cambio este versa sobre una simulación. Son distintos. Bueno, pues, pero en ambos, ¿qué se dice, no? ¿Cuál es la causa de pedir en estos procesos? Bacus dirigía a todos, sí será filial. Yo era real trabajador de Bacus. ¿No? Esto ya fue, como le digo, materia de análisis. Entonces, para nosotros nos queda claro que más allá de la calificación jurídica que se le asigne a los hechos, es evidente que lo que acá se pretende es que el demandante sea reconocido como un trabajador de Bacus, planteado como una inclusión en planillas o como un reconocimiento de vínculo laboral. De una u otra manera, el petitorio, a nuestro sencillo parecer, es el mismo en ambos procesos. Ahora, aunado a ello y evidenciándose la triple identidad que configuraría nuestra excepción de desistimiento de la pretensión, hay que señalar también que los efectos, ¿cuáles son los efectos de una resolución que ampara un desistimiento de la pretensión? Y lo establece el artículo 344 del Código Procesal Civil, el cual señala que tiene los efectos o produce los efectos de una demanda infundada con la calidad de cosas juzgadas, lo cual ha sido así aprobado, no cuestionado, evidenciándose por eso de que se habría consentido lo allí peticionado, es decir, el desistimiento, careciendo el demandante de volverlo a cuestionar porque carecería de interés para obrar. En ese sentido, y como mencioné hace un momento, esto ya fue materia de pronunciamiento por la cuarta sala, sobre los cuales tampoco se interpuso recurso de casación. Solicitamos al juzgado que se declare fundada nuestra excepción y por ende nulo todo lo actuado y procedente de la demanda. Ahora, muy brevemente respecto al tema de fondo, porque consideramos que el tema de la excepción queda bastante claro, es que acá se cuestiona pues la independencia de Bacus respecto a San Ignacio.
y el periodo demandado vendría a ser del año 97 hacia el 2012. Sobre el particular, y en nuestro registro de contestación se podrá observar de que Bacus y San Ignacio, si bien han tenido una vinculación del año 97, esto ha sido pues netamente contractual, llámese a través de contratos de compra-venta, consignación, el cual fue modificándose posteriormente, de acuerdo también cómo se movió el mercado. Posteriormente en el año 2007 hubo contratos de comisión mercantil, ¿no? Pero siempre la relación fue comercial. Entonces, tal es así como que hemos adjuntado diversos documentos que acreditan estos hechos y que en su momento explicaremos de qué manera se vincula a esta relación que existió entre ambas empresas. Ok. Bueno, San Ignacio. Gracias, doctor. En cuanto a la excepción, nosotros también hemos deducido desistimiento de pretensiones. Hacemos nuestros los argumentos que han sido sostenidos por Bacus y con dos precisiones adicionales, ¿no? De hecho, en el anterior proceso que el demandante había formulado ante el 10º juzgado laboral, él presenta por escrito su desistimiento de pretensiones, en el que puntualmente señala, ¿no?, que siempre ha sido trabajador de San Ignacio, que reconoce que San Ignacio siempre ha sido su actual empleador, en fin. Y el juzgado, el 10º juzgado, aprueba el desistimiento de pretensiones, con lo cual, como ya se había anunciado, la aprobación del desistimiento de pretensiones implica cosa juzgada. Con lo cual no habría mucho más argumentación al respecto. Y lo segundo es, adelantándome probablemente a lo que vaya a señalar la parte demandante, ¿no? Dirá probablemente que aquí se está afectando el principio de irrenunciabilidad de derechos, ¿no? Debo precisar que el principio de irrenunciabilidad de derechos no es de aplicación en este caso, ¿no? Por dos razones muy puntuales. Primero, porque el trabajador no está renunciando a ningún derecho. Cabe precisar que tanto en el anterior proceso como en el actual, él tiene una expectativa, no tiene un derecho ganado ni generado, tiene una expectativa, con lo cual no se podría decir que se está renunciando a un derecho porque no tiene ganado un derecho, hay simplemente una expectativa. Entonces, y lo segundo es porque si se aplicase eventualmente el principio de irrenunciabilidad de derechos, se generaría un caos, ¿no? No habría seguridad jurídica. Precisamente las excepciones tienen una naturaleza de precaución, de economía, de dar, en todo caso, de dar seguridad jurídica a las partes respecto de eventuales procesos judiciales que se podrían seguir interponiendo en pro de salvaguardar el anunciado principio de irrenunciabilidad de derechos, ¿no? A nuestro modesto parecer no es de aplicación dicho principio. Y en cuanto al fondo, una idea simple, doctor, con cargo a desarrollarla eventualmente más adelante, ratificar que San Ignacio ha sido el empleador del demandante. Hemos acreditado, estamos aportando al proceso los medios probatorios pertinentes que acreditan que San Ignacio siempre ha sido el empleador del demandante. Y el demandante así nos reconoce a nosotros, ¿no? Estamos aportando planillas, pago de liquidaciones de pago, de utilidades, en fin, todos aquellos medios de prueba que acreditan nuestra relación laboral. Por el contrario, la parte demandante, en nuestra opinión, no cuenta con medios probatorios sólidos para que puedan reclamar una relación laboral, ¿no? Por esas consideraciones pedimos de inicio que la excepción de desistimiento de las pretensiones sea declarada fundada. Gracias, doctor. El desistimiento de una pretensión tiene un requisito elemental, que es la expresión de voluntad del trabajador. O sea, no cabría aceptar un desistimiento que ha sido condicionado por algo al trabajador. Yo voy a mostrar, señor, y me permito alcanzarle estos documentos, por favor, vinculados a esta excepción, en donde demuestra que la empresa San Ignacio firmó un convenio con todos los trabajadores. Yo le he pedido, y es el primer documento, al notario que me entregue, porque no se los entrega a los trabajadores, se lo ha pedido, pero tengo las pruebas suscritas por el doctor Lavalle, que está acá presente, y usted le podrá preguntar cuál era el procedimiento que se hacía. Los trabajadores habían demandado, se les llamaba y se les decía, por si acaso, tengo un dinero para ti, con muy buena intención. Y se decía, o lo tomas, o quizás después hay menos. Y es así en donde los trabajadores, a quedarse en la calle, reciben un dinero. Pero le dicen, hey, un momentito, esto va a ser ante el notario público. Gracias a Dios, ante el notario público.
y firman un convenio con firma legalizada donde dicen, efectivamente tú vas a recibir 2 cheques por un monto. El primer cheque se te va a entregar cuando firmes tu desistimiento acá delante del notario. Y el segundo cheque cuando traigas la resolución de desistimiento de la pretensión. Acá están las pruebas, señor. Y acá tiene la persona que suscribió todos esos documentos, que yo sé que ha actuado de muy buena fe, porque él ha actuado como liquidador. Yo no dudo. Pero ninguno de estos documentos corre en ninguno de los procesos que ha mencionado Bacus, que dicho sea de paso ni siquiera está mencionado. Porque la limitación es, te desistes del proceso y por si acaso no puedes demandar a nadie, ni a las filiales, ni a la subsidiaria, ni sin mencionar a Bacus, mencionan al grupo San Miller. Estas pruebas no las teníamos, yo no las tenía. Respecto al trabajador tampoco las tengo, pero el procedimiento fue el mismo. Y me permito entregar con copia para que usted, si lo tiene bien, le pregunte a mérito de eso al Pero doctor. ahorita estamos en confrontación de posiciones, ¿no? Sí. Bueno, aunque puede pasar Básicamente, los documentos como tiene para que ver con Ajá. la excepción, Claro. esto para... Entonces, si me permite, señor juez, si usted aprecia en los documentos, este fue el sistema, y el doctor Víctor Lavalle le hace entrega al notario de un cheque y le dice, oiga, por si acaso, este cheque usted debe mantenerlo en custodia para su entrega al mencionado trabajador, que solo se producirá si se cumplen las siguientes condiciones. Acá un paréntesis. Una de las características del principio de renunciabilidad de derecho es evitar que se hagan presiones o se le pongan condiciones al trabajador que obliguen a éste a tomar una decisión. ¿Cuáles eran esas condiciones? Que el trabajador le presente a usted la resolución o resoluciones judiciales que aprueban el desistimiento de la pretensión. Usted, señor notario, se servirá a verificar el contenido. Luego de eso, hay un acta de recepción del notario, en donde recibe el cheque bajo las mismas condiciones. Y posteriormente a ello hay un acta de entrega, conjuntamente con el convenio que se suscribió. Señor, el desistimiento de la acción, esto no lo conocía el juez, obviamente. El juez lee un documento que se firma ante el notario, un desistimiento condicionado todo. Es decir, no es que el trabajador dijo, hey, me he dado cuenta que me equivoqué, San Ignacio no era mi empleador. No, esto estuvo sujeto a las condiciones que se le dieron y que están reflejadas, demostrando la honestidad del doctor Lavalle como liquidador. Yo no lo pongo en telejuicio, porque él es el que firma los documentos y le dice al señor notario, usted no lo entrega si el señor no se desiste. ¿Ese es un desistimiento voluntario? No, esa es una condición. ¿Quieres plata? Tienes que desistirte. Eso viola el principio de renunciabilidad de derechos. Esa es nuestra opinión. Y estas pruebas no han sido vistas en ninguno de los procesos ni en la sala laboral, que recién los va a conocer. Gracias, señor. Solo 2 precisiones bastante puntuales, doctor. Muchas gracias. Se menciona de que para que prospere una excepción de desistimiento de la pretensión debería haber una expresión voluntaria del trabajador. Bueno, todo esto que pretende cuestionar el doctor Z en esta audiencia debió presentarse en aquel proceso donde se aprobó el desistimiento de la pretensión, donde se debió cuestionar aquella resolución que aprobaba, cuestionando quizás estos puntos. Pero ese proceso ya tiene la calidad de cosa juzgada, es más, no lo ha cuestionado posteriormente, y creo yo, humildemente, que no podría hacerse en este proceso, porque esto es uno distinto a aquel que originó ese desistimiento. Eso por un lado. De otro lado, este argumento sí fue presentado ya en la cuarta sala, en un proceso sobre donde se discutía lo mismo, ¿no? Un tema de desistimiento anterior, en el caso del señor Salinas Palacios, donde también se adjuntó documentos de la notaría y finalmente se determinó de que eran lo mismo y se aprobó la excepción. Es así. ¿Algo que agregar? No. ¿Ninguna? Sí, va. Ah, sí, no, claro. Si me permite, sí, el doctor Valle desea hacer unas precisiones, si lo permite. Claro. Doctor, el doctor Z ha mencionado las cosas que han ocurrido, pero en forma incompleta. Nosotros no hemos efectuado un pago para que se desistan del proceso, ¿no? Como se ha dicho. Cuando la empresa resolvió el contrato con Bacus para la venta y distribución de los productos, quedaron en la compañía 38 trabajadores y nosotros ya no teníamos una actividad que nos generara ingresos. En vista de eso y pensando en los trabajadores,
hicimos un ofrecimiento de una bonificación por cese a todos los trabajadores, ¿no? Aproximadamente en el mes de octubre, más o menos, del año 2011. En el mes de diciembre del año 2011, nuevamente se les ofreció a los trabajadores una bonificación para que cesaran en la empresa voluntariamente, ¿no? Y se retiraran de la compañía en vista de que las posibilidades de liquidar eran lo más cercano, ¿no? Porque no teníamos actividad. Todos los trabajadores, hubo 3 que recibieron la bonificación y no habían hecho un proceso judicial contra San Ignacio ni contra Bacus. Los otros trabajadores, que eran la gran mayoría, nosotros les dijimos que les ofrecíamos la misma bonificación, inclusive aquellos que no habían hecho juicio, y que obviamente para poder nosotros pagarles la bonificación por el cese, tenían que desistirse los procesos que nos habían iniciado, porque no era lógico pagáramos una bonificación y siguiéramos en un juicio con los trabajadores. Una de las cosas que yo lo exigí como liquidador a los trabajadores fue que ellos fueran con sus abogados, ¿no? Hubo un grupo de trabajadores, 7 u 8 trabajadores, entre los cuales estaba el trabajador que volvió a demandar y que la sala felizmente amparó la decepción, que me dijeron: doctor, no necesitamos abogado, nos basta y nos sobra con lo que usted nos dice. Yo les dije: no, señores, aquí no se trata de que ustedes confíen en mí ni nada. Yo estoy actuando de buena fe, estoy actuando de acuerdo a la ley, pero yo necesito que ustedes vengan con su abogado para que el abogado lo corrobore. Todos los trabajadores, sin excepción, incluyendo al señor Calderón acá presente, fueron con su abogado a la notaría conmigo. Los abogados leyeron el convenio, leyeron el escrito, autorizaron los escritos, fueron conmigo y con ellos al juzgado, legalizaron sus firmas y el notario les entregó los cheques tal como lo habíamos convenido. Una parte al momento de presentar el escrito, al momento de ingresar a la notaría, y otra parte al momento de la aprobación del desistimiento por parte del juzgado. Esas fueron las condiciones, de manera tal que nosotros no hemos ni negociado, ni obligado, nada relacionado con el desistimiento. Todo el dinero que se ofreció fue el mismo dinero que se ofreció antes de que cese la compañía, de que se liquide la empresa. Incluso después de que nosotros acordamos la liquidación, que fue el 6 de enero del 2012, les conseguimos a los trabajadores los 10 días de ley que señala para el cese, los exoneramos de que ocurran a trabajar, les pagamos esos 10 días como remuneración y les hemos respetado el ofrecimiento a pesar de que no tenemos ninguna obligación legal. Y hemos pagado esa bonificación por cese, incluso después del cese, a muchos trabajadores, entre ellos el señor Calderón, ¿no? Bien. Señor juez, disculpe, no sé si puedo... Sí, antes claro, la alegación con relación a la... Sí, con lo que acaba de decir. Yo quiero agradecer la honestidad, porque creo que ese ha sido el procedimiento y está ratificando lo que se ha dicho. Simplemente que para ellos no era condición del desistimiento el pago. Sin embargo, los documentos dicen lo contrario. Para el pago se tiene que desistir. Entonces, si eso no se llama condición, no sé cómo se puede llamar. Sería bueno preguntarle al doctor Lavalle qué hubiera pasado si el trabajador no se desiste, porque finalmente la demanda podía desistirse contra San Ignacio. ¿Por qué tenían que involucrar a Bacus si la demanda era contra San Ignacio y Bacus? Entonces, se le obliga a que se desista, y digo se le obliga en el sentido real, porque si no se desiste, no cobra. Entonces, condición de pago era: te desistes, si no, no te pago. Y eso no se puede dejar de lado. Y en lo demás yo estoy de acuerdo con lo que ha expresado, porque creo que actúa de buena voluntad el doctor. Bueno, Lavalle. hay un argumento más sólido en este caso de parte de la demandada, ¿no? Lo que dice es que eso no se puede ver en este proceso. A ver. ¿Se puede o no se puede, según usted? Gracias, doctor. Es bien difícil demostrar que un trabajador se desistió condicionado a. Es bien difícil. No. No, su pregunta es real. ¿Y se puede ver o no se puede ver? Yo considero que sí, señor. Le explico. Yo considero que sí. Primero porque el hecho que se diga que por qué no se cuestionó en el juzgado, porque no se hubiera aprobado el desistimiento, pues no era posible. O sea, ese es un imposible que hubiera impedido que se dé la condición que exigían para el pago. Y lo segundo, se está demostrando en este momento que ese acto fue un acto nulo, independientemente que cosa juzgada. Ya, ¿y usted considera que yo tengo facultad, o sea que el juzgado tiene facultades para declarar nula una resolución de otro juzgado? Considero que usted tiene todo el derecho
de analizar el tema desde el cuestión punto de de derecho, es vista... cuestión Perdone, de doctor. competencia nada más. No. Yo considero, doctor, que si se le demuestra, como se está demostrando, que el acto del desistimiento, sin precisar a qué se desiste, pues no se podía desistir ni a utilidades ni a relación laboral, ¿a qué se desiste? Ese desistimiento, que en mi opinión es solamente a cuestionar si había o no una tercerización, era lo único que se podía desistir con libertad del trabajador, porque utilidad es irrenunciable y relación laboral es irrenunciable. Entonces, yo creo que ese análisis, doctor, sí es posible que se haga, en tanto que se está demostrando, se está cuestionando aquí la validez de esa decisión. ¿Qué validez? Hay un principio constitucional que está por encima de todo, y que esto ha sido recogido también por la cuarta sala, y no me dejarán mentir, en el caso Blas Feria, en donde la sala, los que estuvieron de acuerdo con el voto y los que no estuvieron, dijeron: la resolución, la irrenunciable de derechos tiene por finalidad proteger al trabajador con aquellos mecanismos directos o indirectos del empleador para obtener lo que el empleador desea. En este caso, lo que se quiso era dejar de lado esa demanda, sin perjuicio de creer en la buena voluntad, porque el doctor pudo darles 10 días y que se vaya. Yo no dudo de la buena voluntad del doctor Otoniel. O sea, lo que básicamente creo es que esa buena voluntad está reflejada en estos papeles, porque pocas veces vemos estos papeles. Un documento notarial en donde te condiciono al pago para... no existe. Pero obviamente el trabajador estaba impedido. Yo en ese momento no lo conocía al trabajador, por eso que no pude intervenir, pero tampoco hubiera podido recomendarle que no haga nada, ¿no? Ok, Básicamente. ya, creo que para confrontación de posiciones estamos suficiente, ¿no? Bien, entonces entramos a la etapa de asociación probatoria y vamos a señalar primero qué hechos no es necesario que se pruebe, ¿no? Y, a ver, en primer lugar, no hay cuestionamiento, digamos, de que hubo un desistimiento y que ese desistimiento está reflejado en una resolución judicial, ¿no?, que está ahí. Otra cosa es el cuestionamiento que se tiene sobre eso, ¿no? O sea, no es un hecho para probar, digamos, que ese desistimiento hubo, ¿no? Existe, sí. ¿Ok? Ese es con relación a la forma. Con relación al fondo, ¿qué es lo que no hay cuestionamiento? De que hubo relación laboral, lógicamente, que se desarrolló la relación laboral, o que el demandante ha tenido relación laboral. Que estuvo registrado. No en todo caso, necesariamente, esa digamos, así es. lo indicamos con ello, ¿no? No está en cuestionamiento la remuneración que ha percibido, ¿no? La función que desempeñaba, etcétera. ¿Correcto? Entonces, lo que está en cuestionamiento acá es, con relación al fondo, si el desistimiento es válido, porque usted está cuestionando eso, Sí. ¿no? Y con relación al fondo, si Hubo relación laboral. esa relación laboral debe ser atribuida a Bacchus y Jones. Así es. ¿Correcto? Así es. En ese sentido, entonces, vamos a actuar las pruebas de cada uno, ¿no? Con relación a la parte demandante, ¿o hay algún cuestionamiento con relación a esos? ¿Ninguno? ¿Correcto? Ya. Hay una declaración de parte, doctor, no sé si Ya, ustedes pero no, empiezan por ahí. estamos en actuación primero. Vamos a ver. Bueno, de acuerdo al procedimiento, declaración de partes primero, ¿no? Sí. Ya, entonces, declaración de parte de quién? Del representante, por favor, pase la silla. Con su silla, doctor. ¿Tiene silla? No, ya hay una silla. No tengo problema, señor. Hay una silla. Lo que sea es primero que hecho, pues, sí, eso, no tiene el recibimiento. Yo voy a votar hasta el final para el... Ya, concretamente nomás, ¿por qué se debe atribuir la relación laboral a la demandante? Sí, O sea, doctor. la pregunta tiene que estar relacionada a ella. Lo molesto al doctor Morales. Antes que nada le preguntaría por qué motivo los gerentes de San Ignacio tenían que estar en el organigrama de Bacchus. Bueno, los gerentes de San Ignacio no están en el organigrama de Bacchus. Quisiera que precise algo. Yo he presentado un documento que no ha sido cuestionado por ellos,
Es más, fue presentado... Perdón, estamos Sí. en declaración de parte. Sí, No hemos actuado todavía los documentos. ya, de acuerdo. En todo caso, le ha dicho que no estaba en la declaración. No, lo que dice es que no está. De acuerdo. Le preguntaría más bien si conoce el documento que yo he presentado y cuál es su origen. ¿Cuál es el documento? ¿Qué anexo, El por favor? organigrama. El ¿Qué organigrama. anexo es? A ver, permítame, doctor. Ya, aprovecho justamente la oportunidad para esto, ¿no? Yo siempre he recomendado de que tanto la demanda como la contestación de la demanda, como acá lo han presentado la parte demandada, tenga que venir con sus respectivas banderitas independientemente de la identidad. ¿Por qué? Identificador. Justamente porque, Para por evitar- eso, ¿no? Sí. Para la rapidez con la que se debe analizar los documentos. Por ejemplo, ¿qué anexo dice usted? Yo tengo que echarme acá a buscar Anexo también. 1M. Anexo 1E. 1M. Ese es el problema. ¿Y cuál será el anexo 1E? Y a ver, y ni siquiera está identificado, creo que 1I, 1, Es un organigrama. 1A, 1B. Ese es el problema. ¿Cuánto? 1E, ¿no? 1E, M. 1 1M. M. Ah, ya. M de mamá. MM. Ahí está. Ese es, doctor, el que ¿Ese acaba de de pasar acá? usted. Este. Ese es el organigrama. Este es el organigrama, según... Usted le preguntaba al doctor Morales si conoce el organigrama y si nos podría decir cuál es su origen. Bueno, se indica de que conforme he podido escuchar la demanda que esto obedecería a un escrito presentado a un proceso judicial, ¿verdad? Pero del anexo que se indica no veo el escrito que se habría adjuntado a este organigrama, entonces no entiendo cuál sería el contexto por el cual se debió presentar. Yo no he firmado ese escrito y no podría dar fe de las razones por las cuales se habría presentado este documento como anexo. Ah, ya. Bien, gracias, doctor. O sea, no es un documento, digamos, que merezca certeza. No, según- además no está el escrito, no tengo que Ah, ya. explique Por por qué eso. se No presenta. se acuerde- cuestiona la certeza. No se ha cuestionado tampoco, no es la demanda, pero no importa, Ya, no importa, ya respondió. ¿Por qué motivo tenía que haber en Bacus, en el año 97, 98, un departamento de administración de personal de filiales? No ha existido ese departamento en Bacus, No ha existido. no ha existido. Bien. Tenía una denominación distinta, quizás, departamento de administración de personal distribuidoras. Ese departamento sí existió, pero no tenía ninguna vinculación ni similitud al término de filial que usted indica en la pregunta anterior. Que nos olvidamos de filial y nos quedamos con distribuidoras. ¿Cuáles eran las funciones que cumplían? El área de jefe personal distribuidoras era el área que regulaba a los trabajadores de Bacus, que de alguna forma tenía vinculación con las distribuidoras, pero era personal de Bacus el que elaboraba y estaba a cargo de nuestra empresa. ¿Podría precisar, por ejemplo, en qué? ¿En qué? ¿Cómo lo regulaba? O sea, Bueno, sus contratos, sus remuneraciones, sus vacaciones de gente que no pertenecía tenía a nada Bacus. que ver con distribuidoras. O sea, ¿por qué la denominación personal distribuidoras? Porque era la gente que estaba vinculada a las distribuidoras. Era No, pero era trabajadores de Bacus. gente de Bacus. Así es, gente de Bacus que coordinaba con las distribuidoras, eran a nivel nacional, tenía que haber un departamento propio que se encargue de la estructura de estos trabajadores. Ok. ¿Por qué motivo Bacus tenía que aprobar los aumentos del personal de San Ignacio? Bacus no aprobaba los aumentos de San Ignacio. ¿Por qué motivo tenía que aprobar los préstamos del personal de San Ignacio? Bacus no aprobaba los préstamos de San Ignacio. ¿Por qué motivo aparecen documentos dirigidos de San Ignacio a filiales, al Departamento de Administración Personal Filiales, en donde se le da cuenta, por ejemplo, de que nació el hijo de un trabajador para que lo tengan en cuenta para su pago de asignación familiar? Bueno, entiendo que usted se refiere a algunas cartas que habrían sido enviadas en el año 97-98 aproximadamente, Correcto, ¿verdad? a eso me refiero. Claro, sobre los cuales, doctor, nosotros hemos pedido la exhibición de los originales, puesto que no tenemos un registro, incluso estos documentos son documentos simples, que no tienen ya. cargo de recepción. Entonces, si no se ha ingresado a nuestra empresa, no desconocemos por qué se habría presentado. O sea, nosotros hemos pedido la exhibición justamente en nuestros medios probatorios. ¿De qué anexo se refiere? No, ¿qué anexos son? Le voy a indicar los anexos, doctor. Están en el anexo 1L. L, M y N. ¿no? L, 1L. 1L. L, Ah, ya, L de luz. L nada más, ¿no? L, sí. L Son nada varias más. cartas que hemos presentado. Ninguna ha sido tachada, ninguna ha sido cuestionada.
Claro, porque no tenemos los originales para cuestionarlos, doctor. Justamente por eso estamos pidiendo la exhibición. Ahora, se dirige en un área pues que no ha existido entre nuestra empresa, que es ese supuesto departamento de filiales. L, ¿no? Ya. L es. Ajá. ¿Sigo con la pregunta, doctor? Sí, por favor. ¿Por qué motivo el señor Bencan tenía que dirigir los comités de gerencia en San Ignacio? El señor Bencan no dirigía los directorios en San Ignacio. Y aprovecho su pregunta un poco para enlazarla respecto a algunas preguntas anteriores donde usted me preguntaba si Bacus aprobaba las vacaciones, Bacus aprobaba los aumentos. Sobre el particular, el señor Miguel Benca ha declarado en un proceso en el 4 de septiembre de 2003 ante el 15 Juzgado Laboral Transitorio, cuyo copia de dicha declaración adjuntamos a nuestra contestación, y se le hace la misma pregunta que se me preguntan ahora. ¿Qué anexo? A ver, permítame un segundo, por favor. 1N. 1N. Ante esas preguntas, el señor Bencan, y se le pregunta al señor directamente, se le dice si Bacus aprobaba los aumentos, las vacaciones de los trabajadores de San Ignacio. Y el señor Benca dijo no, eso se encargaba el área de recursos humanos de San Ignacio. ¿En qué respuesta dice usted? Pero me parece que es en la segunda hoja o toda en la parte superior. Séptima. No tengo a la mano mi acta, Ah, ya. pero No, pero no tiene su... no lo traje, autor. Bueno, ya. Pero Ok. me remito, y el doctor no me dejará mentir, de que esa respuesta incluso se le pregunta sobre estos temas de que si Bacus dirigía, controlaba. Decía, no, yo participaba de estas actas de directorio y el que se encargaba de los aumentos, vacaciones de San Ignacio, era el área de recursos humanos de San Ignacio. Ok. Solo precisar, doctor, ya que lo ha hecho el doctor Morales en su pregunta. El señor Bencan empezó declarando, lo hemos acreditado con actas, una serie de cosas y después por algún motivo cambia su versión. En todo caso, para nosotros vale las declaraciones que hizo bajo juramento. Bueno, pero es una valoración, señor. Haga Sí, preguntas. pero es que él se ha lanzado por favor, haciendo comentarios y yo doctor, también tengo, si no va a dar la impresión que no digo nada. Pero él está complementando su respuesta. No, pues se está refiriendo a pruebas. ¿No es cierto? Entonces yo también por eso lo me que refiero a dice pruebas. es Está bien, que doctor. en esa prueba dijo tal cosa, nada más. Doctor, me gustaría y le pediría al Pero, juzgado que por se dé eso. cuenta cuando son respuestas evasivas, como lo han hecho otros jueces, les diga, señores, no evadan la respuesta. Pero bueno, está bien. Pero eso no, es yo tipo. no veo que Está evadiendo, está Por diciendo favor, todo. perdóneme. No, no es Por favor, así. Concédese a preguntas Continúo, doctor. y no haga valoraciones. por Continúo, favor. doctor. Ok. ¿Podría explicarnos por qué motivo anexo 1J? Ya. Anexo 1J de su... 1J, el señor... de su demanda. De mi demanda, sí, Ajá. de mi demanda. El anexo 1J se refieren, voy a explicar para que el doctor se ubique en los documentos, son Ajá. unos formatos de evaluación Ya. suscritos por el señor Bencan en su calidad de director de Bacus y en el cual se identifica como jefe inmediato del señor Antonio Quintana. El señor Antonio Quintana era gerente de San Ignacio. Entonces mi pregunta al doctor Morales es ¿por qué motivo en los formatos de evaluación aparece el señor Miguel Bencan como jefe inmediato, siendo Bacus, de un gerente de San Ignacio? A ver, quizás lo cuestionable acá y definitivamente llama la atención es el hecho de que se haya autodenominado jefe directo, ¿no? En todo caso, se me está preguntando por qué el señor Miguel Bencan hizo eso. Yo sobre el particular puedo señalar y remitirme nuevamente a lo que declaró el señor Miguel Bencan. Ojo, no es una respuesta evasiva. Me preguntan por qué el señor Miguel Bencan hizo eso. Al señor Miguel Bencan se le preguntó también eso. Y en esa acta de audiencia única donde se tomó su declaración, él dijo que era un proceso de retroalimentación. Hay que tener en cuenta acá de que esto sucedió en el año 2010 aproximadamente, en donde ya estaba vigente el contrato de comisión mercantil entre Bacus y CISA. Entonces las obligaciones propias que origina este tipo de contratos obviamente es ver pues cómo se está ejecutando, ¿no? Este tipo de contrato y cómo es que se está distribuyendo los productos que fabrica mi representada. Finalmente, solo debo mencionar de que el señor Antonio Quintana, si bien era un trabajador de San Ignacio y había presentado una demanda justamente cuestionando la relación laboral también, la semana pasada nos han notificado con su desistimiento de demanda, en donde desistimiento de la pretensión del proceso, simplemente de manera informativa. Bueno, no voy a hacer comentario por esos
no vale la pena. Yo no sabía, yo soy abogado de Antonio Quintana, tuvo sus temas, pues es un tema aparte, pero gracias por la información, porque yo no la sabía y obviamente voy a indagar, ¿no? Le reitero la pregunta al doctor Morales. ¿Sabe el motivo por el cual el señor Beckham se llama jefe inmediato? No sé el motivo, teníamos No que sabe el preguntar al motivo. señor Miguel Benca directamente. Perfecto. Señor, no tengo otras preguntas. ¿No tiene pregunta? No. Ok. Bien, entonces Creo que no hay... continuamos con la actuación probatoria. Doctor, Y- ¿puedo sentarme? Sí, por favor. La declaración de parte de San Ignacio, por favor. A la declaración de San Ignacio. Sí. Su pregunta. Sí, ¿me permite? Doctor, buenos días. Bueno, doctor. ¿Podría preguntarle por qué motivo en el organigrama de Bacus, yo sé que usted es liquidador, pero también sé que ha estado vinculado a San Ignacio, ¿no? Durante mucho tiempo. Incluso ha firmado usted algunos documentos al respecto. ¿Por qué motivo en el organigrama de Bacus aparecían los gerentes de San Ignacio? Oposición, doctor, yo disculpe. desconozco. Oposición, doctor. La misma pregunta ya ha sido formulada Perdóneme, si me en la dejan parte, al representante ¿Cuál de es? de Bacus. Usted sabe que se permite la duplicación de la pregunta, no hay ningún problema. Ya. Entonces, Yo desconozco las razones, porque yo no trabajo para Bacus, trabajo en San Ignacio. respecto a las cartas que enviaba San Ignacio a Bacus, en las cuales se comunicaban, entre otras cosas, los juicios de alimentos que en esa época usted, como abogado de las distribuidoras, veía. Incluso usted firma esas cartas. He visto varias cartas, no las he presentado, pero las he identificado, en donde hay una sobre un juicio de alimentos a un trabajador, ¿no? Que usted incluso da cuenta de lo que se tiene que hacer correctamente. ¿Por qué motivo tenían que darle en San Ignacio cuenta a Bacus, al Departamento de Administración de Filiales? Y si nos podía precisar, perdone la pregunta, ¿existía ese departamento de filiales? Porque aparece un documento en el cual usted está también. Quizás una precisión al juez antes de seguir, ¿no? Yo no he trabajado en San Ignacio, ¿no? Los únicos 2 meses que estuve en la planilla de San Ignacio fue en el mes de noviembre y diciembre del 2011 y 21 días del mes de enero, donde me hice cargo de la gerencia general, pero ya con el entendido de que la empresa no podía seguir trabajando. Y el 6 de enero del 2012 liquidamos la compañía y el 21 de febrero cesaron todos los trabajadores, incluyéndome a mí como gerente general de la empresa. De manera tal que mi actuación en San Ignacio anterior fue como abogado externo. No he trabajado en San Ignacio, Es correcto. para precisarlo. En segundo lugar, en las cartas a las que se refiere el doctor Z, firmadas por mí, son cartas mías como abogado de San Ignacio, dando cuenta de algunos procesos de San Ignacio, y de ahí lo que San Ignacio hiciera con esa información, que la traducía en otras cartas probablemente, no es un asunto que a mí me conste, ¿no? Las cartas que ha presentado usted al proceso judicial son cartas antiguas que yo no conozco, son fotocopias simples, a mí no me merecen fe. He buscado en los archivos de San Ignacio, no he encontrado esas cartas yo, ¿no? De manera que yo no puedo responder por eventos donde yo no he participado, por cartas que yo no he suscrito, y las que he suscrito y que ha referido el doctor son las que he suscrito como abogado externo de San Ignacio en su momento, ¿no? De manera que ¿A quién estaban dirigidas? a los gerentes de San Ignacio, como abogado. Como Como abogado. abogado de San Ignacio, señor, en un juicio de alimentos, han ordenado una retención, tienen ustedes que retener. Ya. Sí, es Que correcto. no es como que el doctor ese está tratando de decirlo y da la impresión de que yo he firmado cartas dirigidas a Bacus informando esas cosas, y no es así. Que no es cierto, ya. Está aclarado. No, es correcto y preciso. Es verdad. ¿Sabe usted si existía un departamento de administración de personal distribuidoras o personal de filiales en San Ignacio? No, doctor. Porque usted viene en representación de San Ignacio. Así es. Y viene, y se supone, dice la ley, que uno debe conocer y poder responder respecto al proceso.
Entonces, mi pregunta está referida a algo que yo he ofrecido. He hablado de que existían un departamento en Bacus y que San Ignacio tenía esa relación. No, Por eso, pues, usted menciona si yo sé si hay un departamento en Bacus. Yo no conozco nada de Bacus. no conoce nada de Bacus. Así es. Yo soy abogado de San Ignacio, he sido abogado de San Ignacio y he sido gerente de San Ignacio 2 meses y soy actualmente liquidador. Bien. ¿Cuál era la participación del señor Miguel Beckham? Porque usted sí lo ha conocido, dada su relación. A usted le pagaban todas las distribuidoras. ¿Por qué viene ese comentario, doctor? ¿Por qué es necesario para la Señor pregunta? juez. Bueno, no, la pregunta, por favor. La pregunta. Céntrese la pregunta. Claro, es un preámbulo para la pregunta. Recuerde que aquí hay mayor libertad. No se trata de, oiga, dígame si es verdad o no. Eso no se trata. Y un poco para que la comprenda el doctor, le doy su referencia. No, está bien. Si abogado La se le pregunta, pagaba, ¿no? O sea, la pregunta. la pregunta es, ¿por qué motivo el señor Miguel Beckham presidía los comités de gerencia o a qué nivel participaba Miguel Beckham en San Ignacio? Yo tengo conocimiento que el señor Beckham no presidía las reuniones. En los documentos que el doctor ha presentado, nuevamente repito, en copia simple, no dice en ninguna parte que el señor Beckham presidía la reunión. ¿Cuál es el motivo de las reuniones? La coordinación entre un proveedor de servicios como era San Ignacio con el fabricante de productos que era Bacus. Eso es todo. Gracias. Una pregunta adicional. ¿Por qué motivo el señor Miguel Beckham evalúa a un gerente de San Ignacio? Usted como representante de San Ignacio en esta oportunidad podrá explicarme o ha visto el documento. ¿Por qué lo evalúa Bacus a San Ignacio y, perdóneme, y bajo la denominación de jefe inmediato? Como ya ha dicho el doctor Morales en su declaración, esos documentos no merecen fe, son documentos simples, ¿no? Todas las reuniones que había entre Bacus y San Ignacio eran del tipo comercial, para establecer si se vendía bien el producto, si respetábamos las normas que en Bacus nos establecía como proveedor de servicios. Eso es todo. Doctor Lavalle, ¿usted ha leído las actas? Usted me pregunta a mí como si yo fuera representante de Bacus. Permítame, pregúntame. No, las actas de San Ignacio. Pues lo que le estoy preguntando son actas de San Ignacio. ¿Usted ha leído las actas de San Claro, Ignacio? las he leído. Y en las actas de San Ignacio se da cuenta de varias decisiones en donde está el señor Miguel Beckham que se refieren a reducir las vacaciones pendientes, que se va a encargar Miguel Beckham de lo que es negociación con los que salgan en los ceses organizados por San Ignacio. ¿Se ha dado cuenta de eso en las actas? En las actas, usted se ha dado cuenta, doctor, que no solamente es el señor Beckham. ¿De qué, perdón? En las actas usted se ha dado cuenta que no solamente es el señor Beckham, están varios gerentes de San Ignacio. El señor Beckham haga comité consigo mismo, ¿no? Eso le digo, pues, usted habla del señor Beckham como si él fuera el que ha organizado todo y ha hecho todo. En las reuniones había varios gerentes de San Ignacio con el señor Beckham como representante de Bacus. Establecían varias coordinaciones respecto de la labor comercial con Bacus, y entre los gerentes de San Ignacio veían ellos sus propios temas. Que estuvieran en el mismo documento, eso es otro tema. Bien, no voy a ¿No hay más preguntas? incomodar. Una pregunta más. Vaya. Una pregunta más, ya que el doctor ha dicho que no habían sino coordinaciones. Yo voy a referirme al acta 38. En el acta 38 ¿Qué anexo es, señor? sí. Acta 38 es el anexo 1A, 1B y 1C, doctor. 1A, 1B y 1C, son los primeros documentos. Sí. 1B nada más. Ah, Así acta es. 38 es 1A. El que voy a hablar es 1A, el siguiente pregunta es 1B y el siguiente la 1C. Poco Ya. para recordar. Ajá, ya. O sea, En los asistentes aparece Miguel Beckham, todos los demás son gerentes, y Verónica Collas, asistente de Miguel Beckham, que no tenía nada que ver con San Ignacio. Ahí está el documento. Y entre otras decisiones, se toma la decisión de dar inicio a utilidades por el ejercicio 2008 a todas las centrales de distribución. En el acta 39, permítame pasar la pregunta y final brevemente, se dice en el punto 10, Miguel Beckham preside y Verónica Collas asiste, su asistente. En el punto 10 del acta 39 se dice lo siguiente: bajar los saldos de vacaciones, se podrán adelantar vacaciones. En el 11, personal de flota en los centros de distribución, Miguel Beckham definirá los términos de la negociación para el personal que cese. En el acta 44, Miguel Beckham preside, asiste Verónica Coya, su asistente.
Punto 7. El personal 9 no deberá ingresar con una remuneración mayor a la del personal antiguo. Perdón. ¿Qué acta se dice? ¿44? La 44.7. Punto 7, ¿no? El personal nuevo no deberá ingresar con una remuneración mayor al personal antiguo. ¿Podría explicarnos? 9. Hay un punto 9, yo tengo solamente... No, 7. El punto 7 del acta 44. ¿Podría explicarnos por qué motivo esas decisiones, incluso se mencionan a Miguel Beckham, que va a tomar una decisión, él va a decidir cuál va a ser la política de cese de algún personal? ¿Podría explicarnos? ¿Eso no se refiere a las coordinaciones de venta? En primer lugar, una precisión. En ninguna parte de estas actas se menciona al señor Beckham como que preside las reuniones. Correcto. ¿Ok? En segundo lugar, los acuerdos que toman son de los gerentes de San Ignacio. Que figuren en la misma agenda es otro tema. Y respecto a que menciona al señor Beckham aquí, desconozco los motivos por lo que lo he mencionado en algunos puntos, ¿no? Acuérdense que estas actas han sido en el 2009 y yo no he participado en ellas. Nada más, señor. Gracias. Ok. Bien, continuamos entonces. Gracias, señor. Ya, los demás son documentos, ¿no? Sí, Documentos que se admiten y se tienen presente al momento de sentenciar. Ya. ¿Hay algún cuestionamiento? No, doctor. ¿Ningún cuestionamiento? Ok. Procedemos entonces a la actuación probatoria de Bacchus y Johnson. Ya. Hay una declaración de parte, ¿no? Sí, doctor. Juan Carlos Calderón Cas. Pero, doctor, en este acto, en vista a lo ya actuado, nos desistimos de esa declaración de parte del Desiste, demandante. ya. Sí, doctor. Asistido. Declaración testimonial. No, esa es la copia del acta al cual hemos referido en mi declaración. 20 de la declaración. Porque acá dice declaración testimonial, ¿no? Sí, pero en realidad... Pero es como documento. Sí, como documento. Como documento, entonces, ya, exhibición. Bueno, los documentos que ha ofrecido también se admiten, ¿no? Y se tiene presente su mérito al momento de sentenciar. ¿Algún cuestionamiento? No. Ya, le piden acá exhibición de originales del numeral 22. Nos oponemos, doctor. ¿Ah? Nos oponemos a la ¿Se exhibición opone de a estos documentos. qué Nos razón? oponemos por cuanto, obviamente, el trabajador no es el que ha cursado esos documentos. Estos documentos, si usted se percata, salen de San Ignacio. Ajá. O sea, entonces los originales debe tenerlos San Ignacio. Lo que puede tener el trabajador es máximo una copia. Y en todos los procesos lo que se ha presentado son copias, ¿no? Copias, ya, ok. Bueno, dejamos el mérito del juzgado que evalúe y resuelva, doctor. Bien, entonces, bueno, la exhibición, la oposición como ustedes conocen, es la imposibilidad de tener el documento, ¿no? En este caso la imposibilidad del trabajador es evidente de que no tenga los originales, ¿no? Y bueno, el asunto es cómo tienen las copias. ¿Cómo se obtienen las copias? ¿Cómo no, doctor? Las copias, es una pregunta, ¿hago mi declaración? Ah. ¿Hago mi declaración? Estas copias han sido presentadas en 100 juicios. No recuerdo quién fue si fue el señor Antonio Quintana, que se ha insistido el que me las dio, Okay. no recuerdo. Pero en todo caso, si se duda de que sean falsas, le rogaría que haga la respectiva denuncia penal, como corresponde.
Estos documentos son verdaderos, ¿no? Nadie dice Le digo porque están firmados por Ok. gerentes. Le declaramos fundar la excepción y vamos a tener en cuenta, digamos, su mérito al momento de sentenciar, ¿no? Bien, entonces creo que no hay mayor actuación probatoria. Con relación a A San Ignacio, San no. Ignacio. Sí. igualmente. Ya, es que solamente documentos nada más, ¿no? Sí, doctor, la mayoría son documentos y ofrecimos una exhibición también, que en este acto cumplimos con entregar. En el ustedes, punto 8 de los medios probatorios, exhibición de la parte demandante era, ¿no? no, exhibición por parte nuestra. Exhibición de parte nuestra. Sí, lo que sucede que ofrecimos para esta diligencia copia de las planillas, boletas, liquidaciones del demandante. Sí, sí, sí. Ya, ok, está bien. Bien, entonces, Sí, solamente, por favor. sí, se me permite solamente Sí. precisar, en el punto 8 habíamos ofrecido inclusive declaraciones juradas del impuesto a la renta, pero nos desistimos de ese ofrecimiento. Reiteramos que nuestro ofrecimiento consiste en liquidaciones, planillas y boletas de pago del demandante, ¿no? Ya, ok. Con O sea, un no- CD no- informativo inclusive. Perfecto. Copia para la... Sí, por supuesto. Ese para el juez, este para las partes. Gracias. Ya. ¿Puede revisar? ¿Alguna... Sí. algún... No, son documentos que reflejan las planillas y boletas, que es una información respecto al tema de fondo importante para su análisis, ¿no? Está bien. Ok. Bien, entonces, admitimos, tenemos presente su mérito al momento de sentenciar, ¿no? No hay más, entonces, que actuar. Por consiguiente, vamos a escuchar los alegatos de la parte, ¿no? ¿Qué es lo que está aprobado? ¿Cómo se ha aprobado? Lo que se ha alegado en autos. Señor juez, hemos demostrado antes que nada en este proceso que la salida del proceso, el desistimiento del proceso anterior, se origina en una condición impuesta por Bacus, por San Ignacio, para poder cobrar un dinero. ¿Cómo se acredita esa condición? Si me permite, en la carta que se le dirige al banco, al notario, La que es parte del ¿qué modelo. carta es? La carta, hay una carta de 4 de abril del 2012, que son cartas similares para todos los trabajadores. Ya, de San Ignacio. Ese modelo, San Ignacio. que también Ajá. fue aplicado para el señor, Ajá. dice lo siguiente: el referido cheque, esta es una carta en donde le hacen entrega al notario del cheque, y dice, el referido cheque, Perdón, un ratito, Sí. disculpe. Hay un lapsus, Sí. parte nuestra. O sea, no hemos incorporado estos documentos al momento de su actuación probatoria. muchísimas gracias. Ya, Gracias. entonces estamos incorporando a los documentos presentados. En este caso es una carta de usted como abogado, ¿no? Que es 23 de mayo de 2003, un convenio de beneficios económicos, una carta del 4 de abril de 2012 de San Ignacio en liquidación, un cheque, Sí, ¿no? Del 26 de marzo de 2012 y un acta de recepción de cheque así es, suscrita por el notario. suscrita por el notario Sergio Armando Berroz Polo, ¿no? Este es de fecha 9 de abril de 2012 y el acta notarial también de presencia y entrega de cheque ante el mismo notario de fecha... ¿Es la misma fecha? Sí, es la misma fecha, ¿no? Sí, La misma fecha. Son la misma fecha, correcto. Bien. Ok, ahora sí, por favor. gracias, doctor. Refiriéndome entonces a la carta, dice, el referido cheque se servirá a mantenerlo en custodia para su entrega al ex trabajador
que solo se producirá si se cumplen las siguientes condiciones. Entonces, a la pregunta, ¿cuáles son las condiciones? ¿Cómo se condiciona? La carta demuestra que si no se cumplen las condiciones, no se entregan los cheques. Ya. Así también lo refleja el convenio y los documentos que hemos señalado. En nuestra opinión, eso invalida totalmente cualquier decisión del trabajador y le quita el carácter de voluntario. Entonces, aquí existen en cuestionamiento o enfrentados dos principios. Uno, el principio de la cosa juzgada, que es el que ha invocado, de acuerdo al Código Procesal Civil, las partes codemandadas, y otro, el principio de la irrenunciabilidad de derecho, que entre otras cosas ha de aplicarse por encima de cualquier cosa cuando exista clara prueba de que el desistimiento fue originado por una condición impuesta por el empleador. Creemos que esa parte, respecto al desistimiento, estamos explicando este tema. Quiero aclarar algo porque está grabado y también va a estar grabado lo que voy a decir. La cuarta sala se pronunció en el caso de Ricardo Salinas, en un caso de nulidad de despido. Nulidad, el señor se desistió de la nulidad del despido y el juzgado, la sala consideró que era lo mismo que una demanda sobre tercerización o sobre simulación. Perdón, ese caso... ¿Lo ha mencionado el doctor? ¿Está acá o No, no? lo han mencionado ellos como antecedente. Sí, en el escrito de demanda está. Pero es el caso del señor Ricardo Salinas. ¿No están las resoluciones? No, para nada, para nada. Solamente quiero aclarar porque Sí está grabado. Perdón, si me pide, sí, en nuestra perfecto. contestación, sí, lo hemos ofrecido. Ya, ¿en qué perfecto. anexo? En BAP. 1P. Son los dos pronunciamientos, los primeros pronunciamientos de la cuarta sala. 1P. 1P, acá tengo, es otra cosa. Ah, no, Ese es de San Ignacio. San Ignacio. Bien, ahí sí recurso. Es entonces la ejecutoria del 27 de noviembre de 2013. Sí, Ya. sí, correcto. Ok. Yo quiero hacer notar, ya que se ha mencionado lo siguiente, que la cuarta sala, en un caso similar, en donde también se presentaron estos documentos, se ha pronunciado. Yo quiero señalar lo siguiente. Los magistrados que inicialmente se pronuncian, el doctor Toledo y la doctora Espinosa, no conocían este documento, porque se presenta cuando estuvo el doctor dirimente, el doctor Fuentes Lobato, creo. Ah. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se presenta el documento, o sea, el doctor Toledo y la doctora Espinosa no conocen, porque ambos sostienen la afirmación de que el principio de renunciabilidad protege al trabajador contra lo que yo hoy día estoy defendiendo, o sea, en beneficio de eso. Solamente quería aclarar eso en honor de la verdad, y ahí están los momentos, y en su momento, en todo caso, lo dirá la sala cuando exponga lo que tenga que exponer. Eso respecto al tema de la forma, de si funciona o no el desistimiento. En lo que se refiere al fondo, doctor, usted, como magistrado, ha conocido ya un caso similar, y lo que nosotros pretendemos demostrar en este caso es exactamente lo mismo que motivó que usted declare fundada una demanda de un señor Arbaiza, que en este momento está en sala. Nuestras pruebas aún cuestionadas o dichas no aparecen, no sé, están en blanco, no me consta. En fin, las declaraciones, ¿no? Sin embargo, usted ve la contestación y se limitan a establecer que había una relación comercial con San Ignacio. No había otra cosa. Entonces, contradice totalmente la existencia de pruebas, las cuales no han sido tachadas. ¿No? No han sido tachadas. Las declaraciones hechas bajo juramento por funcionario de Baco. Pero finalmente, el tema del organigrama. El organigrama es un documento que a mí me llega, y me llega porque accedo a un expediente civil, no laboral, civil. Se me busca para que yo defienda ese caso en segunda instancia, una connotación laboral. Y con sorpresa veo que hay un organigrama de San Ignacio, o de Bacus, presentado por Bacus. El caso del señor José Antonio Mendiola, el caso Mendizábal, José Antonio Mendizábal.
¿qué había hecho? Bacus presenta ese organigrama en el 14 juzgado para demostrar la importancia del nivel jerárquico que tenía el señor José Antonio Mendizábal. Y al analizar ese documento veo que todos los gerentes de San Ignacio aparecen registrados ahí. Entonces, hoy día hemos escuchado que San Ignacio, Bacus dice, desconozco ese documento, no sé por qué se presentó al juzgado. Es que en los procesos no creo que sea tan fácil mentir o tomarle el pelo a juez. Porque si ese documento fuera falso, la pregunta es ¿quién lo hizo? Porque en algún momento incluso se dijo que me iban a denunciar penalmente, porque este documento fue a Trujillo también. ¿Quién dio ese documento que es falso? Me iban a denunciar. Dije, vean ustedes el expediente del 14. Entonces, al juez del 14, Bacus le presenta el organigrama. Y Bacus, hoy, porque no hablamos de la persona, hablamos de Bacus, hoy día le dice que no reconoce ese documento. ¿A quién se está tomando el pelo? ¿A quién se está...? Doctor, pero hay una cuestión. Lo que Sí. estamos diciendo nosotros acá es cómo se ha probado. O sea, no cómo se ha convencido usted, sino cómo se ha probado. Perdón, ¿cómo se aprobó? Con relación al organigrama, usted dice, ¿no? Aparecen los Que, gerentes. que aparecen los gerentes, que eso fue presentado en el expediente no sé cuál. Sí. ¿Cómo sé, o sea, como yo sé que ese expediente o ese documento fue presentado allí? Doctor, perdón, ese documento, usted está sacando ese documento conclusiones. no ha sido tachado, por tanto, ha sido aceptado. Ya. ¿De acuerdo? O sea, como ese no es el ha sido análisis. tachado, ha sido ya, O sea, y se ellos debe no lo han entender tachado. como que... Es que no lo podían tachar Ya. de falso. ¿Se imagina usted que ellos tachen de falso con todo lo que está grabado? Ya, por eso. Entonces, La ese cuestión es documento que- tiene valor porque no ha sido cuestionado ni tachado. Recién cuando yo pregunto al abogado, porque no es el representante personal de Bacus, el señor no trabaja en Bacus, trabaja en su estudio, ni siquiera es abogado interno. Él viene a decir, no señor, yo no sé, he preguntado y me han dicho que no existe el documento. Hasta bien lo que dice, ¿por qué no lo puso en el papel? Diga que es falso, entonces ya tendremos una prueba, ¿no? Para poder denunciar penalmente a alguien, porque alguien está mintiendo. Pero nosotros lo que decimos es, este documento es válido porque no ha sido tachado, no ha sido cuestionado. Ya, ok. En lo que se refiere a los correos electrónicos, se ha dicho de que si es verdad, no es verdad, no le consta, tampoco ha sido tachado de falsos, tampoco ha sido tachado de nulos. Por tanto, tienen valor probatorio. Como lo están asumiendo todos los jueces. La famosa acta de evaluación. Las actas de evaluación son formatos de Bacus, donde el señor Miguel Becan, director de Bacus, evalúa a un gerente, que me dicen que ya se desistió de su demanda, a un gerente, Antonio Quintana, ¿no? De San Ignacio. Entonces, pongámonos a pensar, ¿qué pasaría si el gerente del Banco Continental evalúa al gerente del Banco de Crédito? ¿Qué cosa estamos demostrando? Estamos demostrando algo elemental en un contrato de trabajo, la subordinación. La subordinación establece remuneración, servicio personal y subordinación. Dirección, control y sanción. Son los elementos del contrato de trabajo. Quien evalúa actúa como empleador. No ha sido cuestionado, no ha sido tachado. Tiene pleno valor. En general, señor, incluyendo las cartas, que ellos no pueden atreverse a decir que son falsas. Las cartas porque están firmadas por trabajadores, por gente que existe, que es real, y que en un juicio penal van a poder defender que esos documentos no son falsos. Porque si no seríamos responsables, no el señor, sería responsable yo que manejo toda esta documentación, pero que me la han entregado, incluso el que se ha desistido, el señor Antonio Quintana. Entonces, señor juez, nosotros en materia de fondo tratamos de demostrar esta relación con Bacus, que ha sido reconocida en 2 expedientes en Trujillo, que ha sido reconocida en Puno, que ha sido reconocida en Puno en una acción de amparo, que ha sido reconocida por 7 o 8 juzgados en Lima. Ninguna no nos ha dado la razón. Lo que se discute es si un desistimiento es válido o no. Pero desde el punto de vista de fondo, definitivamente las pruebas apuntan a reconocimiento de su relación laboral. Entonces, como usted se dará cuenta, nosotros Perdón. Sí. Usted dice que varios juzgados han reconocido, han admitido, digamos, la tesis suya. ¿Eso está en el expediente? Nosotros, permítame, pues yo estoy ofreciendo la copia de las sentencias de los 5 juzgados, pero el que usted emitió Sí, definitivamente sí existe y usted lo Claro, conoce. lógico. Pero la de los otros, ¿no? ¿usted dice? Pero los ¿están o no otros, están? sí, permítame identificarle, porque yo normalmente pongo en la parte final una relación. Bueno, usted sabe que las sentencias no son medios probatorios. No, no. ¿No es cierto? Pero Son solamente si son, referencias. bueno, ajá. Pero, en todo caso, acá no.
no está. aparecen No las, está en las la- sentencias, en no. su- ok. Pero sí, o sea, Listo. solamente me refería a la suya, pues, ¿no? En todo caso que usted ya Ajá, evaluó claro. y ya sentenció Así a es. favor. Bueno, no voy a aburrirlo más. Yo le agradezco más bien su paciencia para escucharme y le voy a pedir, sí, encarecidamente, conociéndolo, que evalúes. O sea, yo entiendo que su respuesta va a ser la más honesta, o sea, a no darlo, o sea, a favor o en contra. Solamente le ruego que, sé que este es un caso en donde hay elementos nuevos, hay situaciones de encontrar y en donde se debe o no privilegiar, en nuestra opinión, el tema de la defensa de los derechos del trabajador. Quizás son muy pocos los que se atreven a hacer eso, y sea momento ya para dejar de lado que los empleadores, no me refiero a ellos, en general, los empleadores pongan contra la pared del trabajador y dices, ¿quieres comer? Desístete. O sea, en términos reales, porque el trabajador que ganaba 1.800 soles mensuales, como usted se imaginará, queda en la calle y no va a conseguir trabajo al día siguiente. La pregunta es de que vive 3 meses, 4 meses, 5 meses. Pero si le ofrecen 40 o 50.000 soles, mira, hasta yo acepto, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que le hemos puesto en manos, un caso sensible, y estoy seguro que usted sabrá evaluar. Ok. Muchísimas gracias. ¿Escuchamos? Ok, doctor, muchas gracias. Bastante puntual, doctor. ¿Qué se probó en este proceso por parte de Bacus? La existencia de un proceso anterior presentado por el señor Calderón Cajuamán, proceso contra Bacus y San Ignacio, solicitando el reconocimiento de vínculo laboral y proceso en el cual se ha desistido de las pretensiones y se aprobó este desistimiento, el cual tiene la calidad de una sentencia infundada con la calidad, valga la redundancia, de una cosa juzgada. ¿Cómo se ha aprobado? Hemos adjuntado copias de la demanda, la resolución que aprueba el desistimiento, ¿no?, y la que dispone el archivo de este proceso. Vinculado a este tema, se hace mención de que acá habría pues 2 derechos en conflicto. Por un lado, la cosa juzgada que nosotros sostenemos en nuestra excepción, y por otro lado, la renuncia de derechos. Como bien lo dijo el abogado de la parte, la comandante San Ignacio, acá no se puede hablar de renuncia de derechos, estamos hablando de derechos expectaticios. ¿Cuáles son, a criterio de la parte demandante, estos derechos que estaría renunciando? Las utilidades, dice, porque son derechos irrenunciables, sí pues, pero acá están de manera accesoria a la pretensión principal, que es el reconocimiento del vínculo laboral, sobre el cual ya se desistió el demandante en el proceso anterior. Que tenga nuevos documentos, bueno, pues este no es el proceso para discutir aquello que se resolvió en el proceso anterior, ¿no? Y sobre el particular, como bien lo mencionamos en su momento, consideramos respetuosamente que el juzgado no podría emitir un juicio sobre lo resuelto en otro proceso. ¿Qué hemos probado también? De que en el presente... Perdón. El argumento de la parte demandante es que sí, el juzgado tiene competencia para ver eso porque debe privilegiar el principio de irrenunciabilidad. Ese es el argumento. Claro, doctor, en verdad nosotros no, particularmente no le encuentro asidero a esa fundamentación, en la medida de que, aun cuando ello fuera cierto, el juzgado en este proceso no podría evaluar la nulidad de lo que se resolvió en otro proceso. O sea, creo que hay argumentos legales o procesos legales para cuestionar ello. ¿Cuál sería? Que en ese caso sería, no sé, se me ocurre en este momento un proceso de amparo, por ejemplo. O sea, se me ocurre, yo no soy el abogado del demandante, no vengo a asesorarlo, pero creo que hay mecanismos sí alternativos que en todo caso, en su momento, después de conocido... Que no son, digamos, lo ordinario laboral, como usted dice. Por ejemplo, ¿no? Entre otros que quizás pueda haber, no sé, una cosa jugada fraudulenta laboral, no lo sé, no soy el abogado del demandante, pero este proceso no es, definitivamente. ¿Qué más hemos probado en este proceso? De que la relación Bacus-Sisa ha sido una relación contractual comercial que se ha desarrollado desde el año 97 hasta el 2011, en donde finalmente se resolvió el contrato que nos vinculaba. ¿Cómo lo hemos probado? Hemos adjuntado para tal efecto las copias de los contratos, las facturas, los contratos de arrendamiento, que tampoco han sido cuestionados por la parte demandante y que evidencian que esta relación existió entre ambas codemandadas. ¿Qué se ha probado también? Si bien este es un tema más legal que fáctico, ¿no?, en el sentido de que se dicen de que se ha afectado al trabajador porque no se le pagó las utilidades, porque no se le reconoció como trabajador de Bacus. Creo que eso no es cierto. ¿Y cómo se prueba? Nuevamente, es un tema netamente legal. El decreto legislativo 892 establece
cómo es que se distribuyen las utilidades, cuál sería el porcentaje a distribuir entre los trabajadores, que en el caso de una empresa como Bacus sería el 10%. Entonces, ¿qué es lo que habría buscado Bacus pues, en la tesis presentada por la parte demandante de simular diversos contratos a lo largo de la historia, Bacus-ISA? ¿Acaso Bacus se habría beneficiado con algún porcentaje de utilidades que no se le pagó al demandante? Eso no es cierto, ¿no? Porque del 10% de la utilidad que se generó en cada ejercicio económico fue finalmente distribuida a los trabajadores. Entonces, ¿cuál habría sido la intención de Bacus de generar todos estos supuestos actos simulados, ¿no? A fin de obtener algún tipo de beneficio? ¿Qué beneficio? La verdad de la demanda planteada, tal y como se encuentra en este proceso, no lo evidenciamos. Máxime si se habla de simulación, pero no se detalla bajo qué causales y qué forma se habría efectuado esta simulación. Entonces, como vemos, en el presente proceso hemos probado dos temas importantes. Primero, la existencia de un proceso anterior que concluyó con desistimiento de la pretensión que tiene la calidad de cosa juzgada. Y segundo, que ha existido entre Bacus y San Ignacio una relación netamente contractual y comercial. Para finalizar, señor juez, se hace mención, si usted me lo permite, a que se habría aprobado pues la vinculación o el derecho del trabajador a pertenecer a mi representada Bacus. Nosotros nos preguntamos, pero ¿bajo qué documento? De los medios probatorios presentados en la demanda, ninguno hace mención al demandante. Entonces, lo que acá se pretende acreditar una subordinación directa a través de terceros, a través del señor Antonio Quintana, que si bien tenía una demanda, ya no hay, a través del señor Miguel Bencan, que en su momento dijo que sí, Bacus pagaba, y correo, sí, pero ya después, posteriormente, en la última declaración dijo, de todo eso se encargaba área de recursos humanos de San Ignacio. Entonces, como vemos, no existe en la demanda un medio probatorio que vincule directamente o que acredite estos elementos que determinan una relación de trabajo y que finalmente, aun cuando no se ampare nuestra decisión de desistimiento de la pretensión, determinarían que habría pues una relación entre el demandante y mi representada. Es decir, no se ha aprobado la subordinación, no se ha aprobado que Bacus pagaba las remuneraciones y no se ha aprobado de que el señor prestaba servicios directamente a mi representada. Entonces, por estos motivos, señor juez, solicitamos al juzgado se sirva declarar fundada nuestra decisión de desistimiento de la pretensión. Y en su efecto, aun cuando lo desestime, solicitamos que se declare infundada la demanda. Muchas gracias. De manera breve también, doctor. Ya se ha dicho bastante, creo, sobre tanto la excepción que hemos deducido y el tema de fondo, ¿no? En cuanto a la excepción, solamente queremos hacerle notar que en las ejecutorias que hemos presentado de la cuarta sala, en el expediente 3231 del 2012, en el considerando 19, está desarrollado de manera clara, ¿no? La sala identifica cómo lo pretendido en un proceso anterior respecto del proceso actual constituye exactamente lo mismo. Es el mismo petitorio y es el mismo interés. ¿Cuál es? Que el demandante pretende ser reconocido como trabajador de Bacus y a consecuencia de ello acceder a beneficios como utilidades. Eso está en el expediente 3231 y en la ejecutoria de fecha 27 de noviembre del 2013 está desarrollado en el considerando 13, ¿no? Exactamente lo mismo. Se identifican un proceso anterior, el actual proceso, las partes son las mismas, el petitorio es el mismo y el interés para obrar es el mismo, con lo cual en ambas ejecutorias se ha ratificado pues que los procesos, hay identidad de procesos, con lo cual no se podría formular un proceso nuevo. Eso en cuanto a nuestra excepción. En cuanto al tema de fondo, doctor, debemos de ratificar nuevamente la relación laboral con nosotros. Hemos aportado en esta diligencia inclusive medios probatorios que nos configuran como el real y único empleador de la parte demandante, ¿no? Se ha dicho pues algo cierto en el sentido de que los contratos de trabajo, las relaciones laborales se configuran básicamente en tres elementos, dos de los cuales no hay discusión. Hay prestación personal de servicios y hay pago de remuneración. Sin embargo, lo discutible es el tema de la subordinación. Se ha adelantado también que no hay un solo medio probatorio que vincula al demandante en este plano de la subordinación. Claro, se ha hablado del señor Miguel Bencan, de Antonio Quintana y otras personas más, pero en ninguna parte de la argumentación, tanto por escrito como oralizada, se ha argumentado o se ha defendido cómo esta supuesta subordinación ha llegado al demandante, sobre todo en su cargo de asistente de almacén, ¿no? Hubiera sido interesante
saber cómo el gerente Miguel Bencan de Bacus, ¿verdad? Le da órdenes o subordina al asistente de almacén. Hubiera sido interesante que eso se desarrolle. No se ha dicho, no está ni por escrito ni ha sido oralizado. Entonces, no se puede armar una estructura de subordinación en base a situaciones de terceros o llegar por los costados para tratar de obtener una subordinación. La subordinación tiene que ser directa. Es el empleador quien directamente ejerce facultades de dirección, fiscalización y sanción. Ninguna de las tres han sido adecuadamente probadas en este proceso. Por esas consideraciones, doctor, solicitamos que nuestra excepción de desistimiento de la pretensión sea declarada fundada o, en su defecto, la demanda en el aspecto de fondo sea declarada infundada en todos sus extremos también. Ok, ¿algo que ver? Sí, gracias, doctor, muy gentil. Solo precisar lo siguiente, se ha dicho mucho en ambas posiciones, tanto de Bacus como de San Ignacio, que no existe vinculación alguna directa que acredite la subordinación del trabajador demandante hacia Bacus. Voy a traer a colación un documento que no ha sido tachado, por tanto es válido. El correo electrónico en el cual el señor, disculpe que no, pero está ahí, no lo voy a identificar para no dilatar esto. El correo electrónico en el cual el señor Carlos Loyola le recuerda a los gerentes que deben cumplir con la política de vacaciones, aplicable a todos los trabajadores. Si el señor era trabajador de San Ignacio, obviamente se está refiriendo a él también. Voy a traer a colación un segundo documento, el documento en el cual Miguel Becan le dice a los gerentes de San Ignacio: señores, están ustedes autorizados a otorgar préstamos humanitarios a todos los trabajadores de San Ignacio. El señor era trabajador de San Ignacio, están involucrados en el tema. ¿Cómo se puede decir que no? Sin perjuicio que las declaraciones hechas bajo juramento por los testigos, que no era cualquier testigo, era el director Miguel Becan y era el gerente de recursos humanos, uno de los gerentes, el señor Carlos Loyola. En sus declaraciones, ambos reconocen de que realmente Bacus era el empleador, señalando que los aumentos los decidía, por un lado, la Vicepresidencia de Recursos Humanos. Nos han ofrecido documentos que así lo acrediten, aparte, para otros procesos, ya no en este. Pero también el señor Carlos Loyola dice lo siguiente: yo autorizaba las planillas de San Ignacio, ellos recogían la información, me la pasaban y yo con gente de Bacus la trabajaba. Y eso lo ha dicho con esa claridad. Solamente para culminar, esto demuestra subordinación, demuestra una vinculación directa del demandante hacia Bacus. Nada más, señor. Gracias. Ok. Bien, entonces el juzgado emite el siguiente pronunciamiento y va a declarar fundada la excepción de desistimiento de la pretensión y por consiguiente nulo todo lo actuado y el archivo definitivo con sentido ejecutorial que sea la presente resolución, ¿no? Las razones son las siguientes. En primer lugar, acá no se está cuestionando, digamos, de que haya una cosa juzgada. Lo hemos dicho al iniciar, digamos, la actuación probatoria, que no está en cuestionamiento, digamos, de que hay una resolución, que hay un desistimiento, y ese desistimiento se ha producido ante un juzgado, y por consiguiente el valor de cosa juzgada que tiene ese pronunciamiento judicial. El argumento de la parte demandante es que el juzgado sí tiene competencia para resolver o declarar nula una resolución que ha pasado en autoridad de cosa juzgada, y eso no corresponde a la verdad, porque, digamos, nosotros conocemos perfectamente que el principio de, la competencia se rige por el principio de legalidad, ¿no? Es decir, todo aquello que está previsto expresamente para los juzgados laborales somos competentes para incluir, y dentro de ellos no está justamente la pretensión de nulidad de una de cosa juzgada, salvo que sea nulidad de cosa juzgada fraudulenta en el proceso laboral correspondiente, ¿no? Por consiguiente, por el principio de legalidad, en primer lugar, no podemos conocer, y nosotros sabemos que la competencia también se rige, o sea, por el principio de literalidad, en el sentido de que si no está expresamente previsto, no estás autorizado, como, digamos, contrariamente rige en lo que se refiere al ejercicio de los derechos ciudadanos, es decir, el ejercicio de la libertad, ¿no? O sea, el funcionario público lamentablemente no puede arrogarse competencia de aquello que no le corresponde. El argumento de la parte demandante es de que el principio de irrenunciabilidad
nos autorizaría a los jueces para hacer esta evaluación de la cosa juzgada. Y bueno, no ha esgrimido el argumento, digamos, que desarrolle esa idea, no, pero entiendo de que frente a la seguridad jurídica, el principio de irrenunciabilidad podría, digamos, autorizar al juez laboral para asumir una competencia que expresamente no está prevista en la ley, ¿no? Consideramos que ello no es así, en el sentido de que el principio de irrenunciabilidad, conforme a la Constitución, es aplicable, digamos, a la relación laboral y lógicamente a derechos ciertos, en este caso el derecho del demandante a las utilidades o a una relación laboral con Bacus y Johnson, definitivamente no es un derecho cierto, ¿no? Tiene necesariamente, para ser cierto, que tener un pronunciamiento jurisdiccional en ese sentido, que no está dentro de la competencia del juez, digamos, toda vez que ya la legitimidad para actuar de este juzgado ha sido, digamos, agotada a través del proceso en el desistimiento que ha señalado. Nosotros no podríamos, en todo caso, tampoco pronunciarnos sobre si ha habido o no ha habido coacción en la parte que corresponda. Eso debería hacerlo, digamos, en la vía correspondiente. Y esa es la razón por la cual declaramos fundada la excepción de incompetencia, ¿no? Y esto lo vamos a notificar el día de junio, no, lo vamos a notificar el 30 ¿ya? ¿El 30? El 30 sí. Así, a las 4:30 de la tarde. Muchas gracias. Gracias, doctor.